En primer lugar, para el prefermento voy a agregar la levadura, el azúcar, no toda, solo una parte para alimentar la levadura. Continuaré colocando la leche y vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando, uniendo, integrando la harina de trigo junto con la leche, la levadura y el azúcar para formar nuestro prefermento. Ya que son 200 gramos de harina tamizada, lo hice por partes, poco a poco. Es importante que integremos bien, ya que si quedan los grumos de la levadura podrían sentirse en el pan. Terminamos de colocar el agua y mezclamos bien para nuestro prefermento. Este prefermento lo voy a llevar a conservación por lo menos 1 hora. 1 hora en un lugar un poco tibio, que esté a unos 25 grados. En mi caso, yo dentro del horno voy a utilizar una toallita que me ayude a cubrir el molde por los costados, aquí en el recipiente donde estoy dejando la mezcla, para que ayude a conservar mejor la temperatura, para que mantenga una temperatura mucho más tibia. Una vez que ya tenemos listo el prefermento, lo que procederemos es a cubrir la parte superior con papel film. Mientras llevo a reposo el prefermento, lo que voy a proceder es a hidratar las pasas y a realizar una infusión de azafrán en agua hirviendo. Aquí tengo las pasas, lo que voy a hacer es colocar un poco del ron para hidratar las pasas. Esto durante el promedio de 1 hora mientras está activándose la levadura. Esto vamos a mezclar muy bien para que puedan hidratarse todas. Sobre todo si ya las tenemos en conservación algunos días. Por ejemplo, a mí me han sobrado estas del pan brioche que a veces suelo realizar. Entonces estaban un poco como más seca la superficie. Coloqué el ron y traté de mezclarlo lo mejor posible para que todas pudieran mojarse un poco humedecerse un poco con el líquido del ron. Esto lo vamos a dejar a temperatura ambiente, no pasa nada, solamente tiene que reposar. En otro sitio tomaremos un poco de unos cuantos brotes de azafrán. En mi caso unos 10, 15 fueron suficientes para la receta. Algunos tallos y esto lo voy a mezclar con el agua hirviendo. Unas 2 cucharadas aproximadamente. Esto también lo voy a dejar reposando, lo voy a tapar y lo voy a dejar por promedio de 1 hora.
En este momento lo que estoy haciendo es de la tetera, acabé de hervir el agua y voy a medir 2 cucharadas para realizar la infusión del azafrán. Viendo que toma el agua una coloración un poco como naranja, como hacia el rojo, pero muy, muy sutil, muy suave. En otro bol se va a mezclar lo que son las yemas de huevo, la sal, el resto del azúcar y el resultado de nuestra infusión del azafrán. Posteriormente a eso vamos a mezclar en otro bol las claras de huevo solas, solamente como con unos 30 gramos de azúcar para poder crear una mezcla digamos, de las claras a punto de nieve. Reservo y ahora saco del horno lo que es mi prefermento. Y todo lo que ha crecido es esto en 1 hora. Así es como luce, está bastante llena de aire. Lo voy a pasar a un bol un poco más grande para poder amasar la mezcla del pan. Durante todo este tiempo tenía la tetera encendida para que pudiera generar un poco de calor en la cocina, con la tapita abierta, y así ya no resultaba el sonido de la tetera, y además generaba un ambiente un poco más húmedo y tibio en la cocina. Vamos a verter toda la mezcla de la levadura. Le vamos a acompañar de las yemas de huevo, vamos a incorporar primero esto, y la recomendación es que desde este punto empecemos a amasar con la mano. Esto le vamos a ir haciendo también detenidamente, tratando de deshacer los grumitos que pudieran haber quedado resultado de la levadura, y vamos a amasar muy bien integrando la levadura con las yemas de huevo que ya contienen el resto del azúcar. Y así es como luce, tiene un tono como amarillo. No es tan intenso, solo que por el nivel de la luz se veía bastante amarillo. En algunos casos encontraba algunos grumos de levadura, por lo que me tocaba amasar mejor y con detenimiento, tratando de deshacer estos pequeños grumos de la levadura. A continuación de esto vamos a colocar nuestra mantequilla que esté a una temperatura ambiente. Vamos a seguir con el amasado. No es un amasado complicado o difícil, es sumamente sencillo. En este momento es bastante como pegajosa, como chiclosa. Es muy, muy líquida esta mezcla todavía. Posteriormente a este paso vamos a agregar lo que son las claras de huevo que están ya a punto de nieve.
Estas las vamos a incorporar tratando de no sacar todo el aire que hemos conseguido hasta ese momento. Vamos a incorporar solamente con la base de los dedos, tratando de no amasar, sino de mezclar, de unir los elementos, de unir estos ingredientes. Siempre de manera envolvente, tratando de no sacar todas las burbujas de aire que están en las claras de huevo. Esto vamos a mezclar aproximadamente por unos 5 minutos hasta que esté todo integrado. En este momento procederemos a incorporar el resto de la harina poco a poco, integrando poco a poco de manera envolvente, todo para no deshacer el aire que ya hemos obtenido hasta este momento, ya que esta mezcla mandaremos a fermentación por unas 2 horas. Entonces debe conservar todavía mucho aire para mantener la mezcla aireada, que se vaya formando aún más el gas carbónico desde este momento. Este es el resultado, así es como me ha quedado luego de colocar el resto de la harina. Es una mezcla bastante densa, sin embargo, por el proceso de leudo que va a sufrir durante 2 horas, esta masa se va a airear y va a tener otra consistencia. Hasta este momento estaba un poco más espesa, sin embargo, se notaba que tenía bastante aire. Eso lo voy a llevar al horno, lo voy a tapar. Luego de mi proceso de leudo durante 2 horas, así es, este es lo que ha crecido, ha duplicado su tamaño. Para este momento voy a retirar el papel film para empezar a trabajar con la masa en una pequeña desgasificación y la unión de los frutos secos y el resto de fruta confitada que iba a añadir a mi pan de Pascua o kulit. Así es como se veía, tenía bastante aire. Voy a retirar todo del bol para trabajarlo sobre la mesa. En este momento ya procedo a incorporar las pasas que ya tuvieron su tiempo de hidratación con el ron. Voy a colocar almendras y fruta confitada junto con algunos frutos deshidratados.
Voy a realizar un corto amasado con el propósito de integrar el resto de, de fruta y de frutos secos a la mezcla para que quede de una manera más homogénea y uniforme, para que pueda adherirse a la masa. Luego esta mezcla la cubriré nuevamente con el papel film y se va a ir a un segundo leudo por 30 minutos. Siempre tratando de que la mezcla esté un poco tibia, voy a seguir colocando una toalla alrededor dentro del horno para que se mantenga a una temperatura bastante tibia, estimado a unos 25 grados centígrados. Una vez mi mezcla ha leudado durante 30 minutos, voy a colocar un poco de harina sobre la mesa para realizar el desgasificado de la mezcla. Voy a rociar un poco de harina sobre la mesa para traer la masa. Para este momento nuestra masa ya está lista, no ha requerido de procesos de amasado muy duraderos. Básicamente el proceso se realizó gracias al proceso de autólisis. Entonces, gracias a todos esos tiempos de leudo, la masa pudo crecer y pudo formar la masa. No fue necesario un gran amasado. Para este momento lo que voy a hacer es desgasificar ya la mezcla para llevarla a los sitios donde voy a hornear. En mi caso yo no tenía las latas donde es bastante común hornear el kulich. Sin embargo, utilicé una olla un poco más alta y una olla un poco más bajita. Lo que hice para que pueda crecer y tomar altura fue usar el papel encerado. Lo puse en los costados y en la parte inferior de la olla. Entonces aquí sigo con un proceso de desgasificación. Voy a dividir la masa en dos porciones, una un poco más pequeña que vaya destinada a la olla que está más bajita y la segunda parte que voy a destinar un poco más de cantidad a la olla que tiene un poco más de altura. Dado que la masa está un poco chiclosa pero aún es manejable, no chiclosa sino más bien como bastante suelta, voy a llevar a mi primer molde. En el segundo caso, la porción más grande de masa la voy a llevar a la olla más grande. Sin embargo,
va a estar un poco más complicado porque se me va la masa hacia los costados y se me puede quedar atrapada con el papel. Sin embargo, debido a la densidad de la masa, logra caer en el fondo de la olla. Es importante que dejemos los pliegues en la parte de arriba bastante altos para el crecimiento que va a tener nuestro culitz. En este momento debe irse a un reposo por 30 minutos. Esto lo voy a realizar en el horno nuevamente. Y así es como se ve antes de llevarlo horneado. Está un poco está como unos 4 dedos o unos 5 dedos antes de la parte superior. Esto debe tomar esos 30 minutos para leudar un poco más. En este momento voy a dar unos pequeños golpes sobre sobre la mesa de trabajo para airear las mezclas. Esto lo voy a llevar al horno. Estoy aplicando todavía las toallitas alrededor de las ollas. Todo esto con el horno apagado. Lo único que tengo prendido en la cocina es la tetera para generar un poco de vapor y que la cocina esté un poco tibia. Así es como luce en el horno. Luego del reposo, esto fue lo que crecieron. Y durante este tiempo voy a prender el horno, voy a proceder ya a prender el horno para precalentar antes de llevar al horneado. En este momento, con un poco de la yema de huevo, leche y azúcar, voy a poner en la parte superior para evitar que el pan se vaya a resecar por la parte de arriba. Además de que mientras esté en el horno, esta parte se va a dorar. Voy a repetir el proceso en en mis dos mezclas, en mis dos panes de Pascua. Solamente pintar con mucho cuidado, tratando de no hacerlo de una manera tan abrupta para no dañar el aire y las burbujas de aire que ya hemos obtenido en nuestra mezcla. Para este momento ya apagué la tetera. Lo que estoy haciendo es encender el horno y ya que mis panes están todavía van a estar un tiempo fuera del horno, no quiero que vayan a decrecer, sino que los llevé al lado de la tetera para que mantuvieran el calor. Durante este tiempo tuvieron la oportunidad de crecer un poco más. En este lugar, el que tenía la porción más grande logró crecer bastante, y el que estaba en la olla un poco más pequeña también logró crecer. Estaba casi al tope,
por lo que estaba un poco preocupada ya que no sabía si al llevar al horno y durante el proceso de horneado se iba a salir del molde. Sin embargo, trataba de ayudarme con el papel film. El horno debe estar precalentado por unos 20 minutos a unos 180 grados centígrados. Para este momento ya mi horno estaba caliente y llevé los dos panes. El proceso de horneado, en mi caso, lo estuve vigilando cada 20 minutos y duró 1 hora. Se estima un aproximado que inicia desde 40 minutos. Sin embargo, en mi caso pasaron 60 minutos antes de que yo sacara del horno el kulitz. Para este momento voy a realizar el glaseado. Tengo aquí en un molde, tengo la leche, voy a colocar el azúcar glass y voy a colocar unas gotas de limón. Este glaseado va en la parte superior de nuestro kulitz a la hora de servirse. Vamos a mezclar enérgicamente hasta obtener una mezcla homogénea y que esté un poco densa. En caso de que haga falta azúcar glass, podemos utilizar un poco más. No va a afectar en nada el glaseado. También podemos ir poco a poco corrigiendo el punto del limón. En mi caso yo tuve que colocar un poco más de limón para estabilizar también la cantidad de dulce que supone el azúcar glass. Para este momento ya estoy sacando del horno mi segundo pan, ya está horneado y hay que dejar reposar aproximadamente por unos 10 minutos para poder desmoldar. En este momento yo intenté mover un poco el papel encerado para saber si se había pegado mi pan de Pascua a la olla. Sin embargo, esperé unos minutos y dejé que reposara porque estaba muy caliente. Transcurrido unos 15 minutos, así lucía el más pequeño de los dos panes, el que realicé en la ollita más pequeña. Y ahora voy con el desmolde del segundo pan. Después de moverlo un poco ya y que dejarlo enfriar, como que se retrae un poco la harina también y cede, por lo que salió más fácilmente de la olla donde fue horneado. Voy a quitar todo el papel encerado que está en los costados y en la parte de abajo del pan. Este proceso hay que hacerlo con bastante detenimiento, ya que al quitar el papel se puede ir algún trozo de nuestro pan de Pascua. Entonces hay que quitarlo muy lentamente, hay que observar las partes donde se va rompiendo para que no vaya a quedar ningún residuo de papel en el pan, en el alrededor del pan. A la hora de quitar el papel encerado fue un poco complicada la parte de abajo porque casi se me iba un trozo del pan. Sin embargo, poco a poco pude ir
moviendo el papel encerado y de esta manera lograr que no se rompa. Eso con el pan que estuvo un poco más grande. En el pan más pequeño se me hizo más sencillo quitar el papel encerado. Lo quité, salió en una sola tira, digamos. En cambio este sí se rasgó en varias tiras. Este es el resultado del pan, como está un poco caliente, tiende a irse a un costado, por lo que estoy tratando de estabilizarlo y de que no tome la forma, porque aún sigue caliente, de irse a un lado o a otro. Entonces traté de estabilizarlo dentro del plato para que no se me cayera. Para la decoración vamos a traer de nuevo la mezcla de azúcar glass, leche y limón para esparcir en la parte superior. Que esta es la forma tradicional en cómo lo harían en Rusia. Se puede observar las lágrimas que se van formando a los lados, las gotas que van corriendo. Y una vez se encuentra así nuestro pan, vamos a decorar finalmente con, puede ser grajea de colores o estos elementos decorativos que sean dulces. Ya que dentro de las grajeas me venían algunas figuritas, pues las procedí a colocar en la parte superior.